Shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos meditando hoy en Meir 5:1 en adelante. Dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y tan pronto como él salió de la tierra de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, quien tenía su morada en los sepulcros y no lo podían someter ni siquiera con fuertes cadenas, pues aun cuando muchas veces había sido controlado con grillos en sus pies y cadenas en sus manos, finalmente la rompía y los grillos hacían pedazos. Y constantemente, tanto en la noche como en el día, estaba entre los sepulcros y en los montes circundantes, y daba alaridos salvajes y se hería con piedras. Y cuando a la distancia vio a Yeshua, corrió y se postró ante él. Y gruñendo a gran voz dice: Yeshua, ¿qué acuerdo hay entre tú y yo, hijo del Elohim Altísimo? Júrame por Elohim que no me pondrás en tormento. Esto decía porque Yeshua le ordenaba: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca de la montaña un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron diciendo: danos permiso para irnos hacia los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Y cuando los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos, y el hato completo, 2,000, se precipitó por el desfiladero que daba al mar, y en sus aguas se ahogaron. Y los que los apacentaban huyeron e informaron del asunto a la ciudad y también a los que laboraban en los campos, y vinieron para saber qué había realmente pasado. Y se acercaron a Yeshua y vieron al que tenía por endemoniado, sentado vestido en su santo juicio, y se llenaron de temor. Bueno, pues una situación digamos grave, la que experimentaba este varón. Situaciones de este tipo que a veces nosotros pensamos que no ocurren, y sí ocurren. Y están ocurriendo a veces a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Hay gente que está poseída, que está tomada por espíritus inmundos. Pero ¿dónde surgen estos espíritus inmundos? Los espíritus inmundos, mis queridos hermanos, no son otra cosa más que el producto de la iniquidad, más que el producto del pecado, de la maldad del hombre. Así como se producen méritos, cuando tú cumples con los mandamientos del Eterno, que es algo muy positivo y muy bueno, y a esto se atribuyen fuerzas positivas en nuestra vida. Dicen nuestros sabios precisamente que así como se da esta situación, así también en un momento dado se dan las cuestiones negativas. ¿Qué significa esto? Significa que así como nosotros podemos producir fuerzas positivas, méritos, para que sean usados en un determinado momento por causa de haber cumplido y cumplir los mandamientos del Eterno y esforzarnos en vivir adecuadamente, justamente, piadosamente, guardando la voluntad del Eterno, así también cuando una persona no guarda los mandamientos del Eterno y produce transgresiones, averot, esas averot se transforman
en fuerzas negativas. Esto quiere decir, estas fuerzas negativas llegan a tal grado, como sucedió con este varón, que tenía, dice, un sinfín de espíritus inmundos. Es decir, conformaban ahí, dice, cerca de 2000 cerdos. Imagínense nada más la cantidad de espíritus inmundos que tenían. Por eso es que podía romper las cadenas, por eso es que vivía como vivía en el cementerio, y por eso es que se daban estas circunstancias que aún los mismos espíritus inmundos querían acabar con él, y agarraba las piedras y se golpeaba él mismo. Uno podría decir, ¿cómo es posible que se golpee a sí mismo? La influencia negativa de los espíritus se hacían evidentes, y como podemos entender entonces, de alguna manera estas fuerzas negativas van tomando control sobre la vida de una persona, hasta que se vuelven esclavos de él. Se vuelve la persona esclava de estos espíritus inmundos, y que al final del día se convierten en el hombre fuerte que trae el hombre, como diría y como enseñó nuestro Ribi. Y esto causa que una persona se vuelva una persona extraña incluso a la vista de la gente, extraña en la forma de que él hace lo que hace. Esto sucede y acontece, y esto es producto, volvemos a repetir, producto de la iniquidad, de la maldad, y consecuentemente incluso esto es causado por la disminución de haber violado los mandamientos del Eterno. Entonces da paso a esta disminución, a esta kelalá, esta maldición. Es una maldición, mis amados, es una disminución. A veces la gente piensa que no pasa nada cuando se hace mal, cuando se odia, cuando se guarda rencor, cuando se actúa mal, cuando no nos importa el prójimo, cuando hacemos daño a nuestro prójimo, nos hacemos daño a nosotros mismos, y pensamos que solamente se lo hacemos al de frente. No, también nosotros nos afectamos de una manera terrible, y también nuestro contexto geográfico y vivencial se es afectado por causa de nuestros hechos, de nuestras acciones. Esto es muy importante que uno lo sepa. A veces se camina sin ningún temor. Cuando nosotros leemos en Devarim precisamente que el Eterno le dio al pueblo de Israel los mandamientos, les da las condiciones para guardar el pacto, y ese pacto es cumplir con los mandamientos que el Eterno le había dado al pueblo de Israel. Y esto mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros tenemos un pacto con el Eterno, tenemos que resguardarlo, cuidando los mandamientos que nos correspondan, en el caso del judío, en el caso del gentil, 613, y también las 7 leyes universales, que de ahí emanan nada más ni nada menos que leyes secundarias que forman el contexto de estas 7 leyes y que envuelven el desarrollo y el desempeño de las mismas. 200 y pico de leyes que son los que tienen que cumplirse también. Entonces, esto hace que tengamos un caudal de gran bendición, por un lado, si tú guardas, si tú vives honestamente, justamente delante de Hashem. Pero si nosotros empezamos a transgredir los mandamientos y no a importarnos, nos metemos en graves problemas, porque como habíamos ya explicado, el hecho de cometer transgresiones, averot, trae disminuciones, y esto es lo que causa precisamente que las personas se vuelvan soberbias, orgullosas, podríamos decir rashaín, malvados, se vuelven. ¿Por qué? Porque violan los mandamientos y dan apertura a que vengan las disminuciones sobre su vida. Conozcas o no conozcas los mandamientos del Eterno, conozca o no conozca la persona
los mandamientos, esto sucede en la vida de la persona porque son leyes universales del Eterno y no hay excusa porque el Eterno nos ha dado una conciencia y la persona sabe y conoce cuándo vive correctamente y cuándo no. Reflexionemos en ello, pensemos en que si estamos edificando correctamente o no lo estamos haciendo, si estamos viviendo correctamente o no lo estamos haciendo y qué estamos generando con nuestras acciones y desde luego qué hacer para anular todo esto será en otra ocasión esta reflexión. Pero en este sentido, meditemos, reflexionemos y hagamos Teshuvah. Shalom, shalom.